Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Amigas, amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. Hipotecado para ser más que tu vecino. ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y todas, con esta primavera que casi no se va ni se viene. Vaya. Y estamos muy a gusto. No sé yo, los pájaros... Dime. No, que imagino que las personas con alergia este año lo estarán pasando bastante mal. Vale. A mí me está tocando un poquito así de soslayo. Pero tú te quejas siempre de todo. ¿Qué tal, Manuel? Hola Antonio, Carlos, pues nada, saludamos a todo el que nos escuche, al amigo Fran y mil gracias porque esté aquí con nosotros y que este programa vaya para adelante. Ahí estamos. Bueno, son 40 años, ya hemos tenido tiempo de entrenar. Bueno, comenzamos. Tú sabes que todos los días como si fuera el primero, de nervios y eso. Qué buena reflexión, Carlos. Bueno, comenzamos como siempre, desde hace 3 años, con nuestro abrazo a Gaza, y hoy destacamos una noticia. Por fin la Unión Europea va a sancionar. Esto es anecdótico, pero es muy importante. Fijarse, la noticia es que por fin la Unión Europea va a poder sancionar a los colonos violentos israelíes que atacan a los palestinos en la Cisjordania ocupada. Hasta ahora, pues como que no les pasaba nada. Entonces es una medida que realmente no creo que les afecte mucho, pero bueno, implica incluir en la lista negra europea a 3 colonos y a 4 organizaciones ligadas a este movimiento. Los implicados, o sea, estos colonos, tendrán prohibido viajar a territorio europeo y verán congelados sus activos bancarios que tengan en Europa. No sabemos si tendrán muchos activos bancarios y si piensan viajar, pero vamos, ya no lo pueden hacer. Y esta medida, que se propuso hace muchos meses, estaba bloqueada por el veto del húngaro, de Viktor Orbán, que como sabéis es uno de los aliados más férreos de Netanyahu, del primer ministro israelí, solo que ahora ha perdido las elecciones y la semana pasada creo que fue. Y claro, Hungría ya ha dado vía libre a las sanciones, que sabéis que este tipo de decisiones se toman por unanimidad. Basta que haya un país que se oponga para que no salgan adelante. Orbán se ha ido y esta propuesta ya ha salido adelante. Perfecto. Esperemos que no sea solo a nivel simbólico, sino que esto sea llamativo a nivel mundial y que de verdad se cumpla no solamente con los colonos, sino quien apoya a los colonos, que claro, son todo ese colectivo de políticos que esto está respaldado y apoyado por los gobiernos de Israel, que está permitiendo que se haga, ¿no? Claro, y además lo hacían con total impunidad. Totalmente, que yo creo que es lo peor, ¿no? O sea, lo hacían y apoyados por el ejército y apoyados, o sea, con una infraestructura fuerte detrás, ¿no? Por lo menos ya Israel siente que la Unión Europea está ahí como presionando un poco y que no mira para otro lado. No, cambiando de tema, Antonio, recordar también aquí pues
los 100 años de David Attenborough. Sí, sí. Hombre. Le vamos a dedicar el bien, texto hoy. Pues nada, No, aprovecha, sigue. Simplemente que este Claro. naturalista británico, pues eso, Claro. que divulgador científico, Sí, pues sí. nos ha llevado por todas las partes y siempre, pues, con el compromiso de la denuncia, Sí, de la sí. conservación y nada, pues desde aquí este trabajo tan interesante. Muchos años más, ¿no? Que dure muchos años más. Bueno, su legado va a quedar, Sí, que es lo sí, importante. sí, A nosotros nos ha acompañado muchísimos Muchísimo. años, muchísimo tiempo y Bueno. hemos sido de los que teníamos las colecciones Correcto. de cintas de VHS. Empezamos Y con la- Félix, nos pasamos a a mí el Attenborough. mundo marino siempre me ha resultado un poco más lento, ¿no? Yo Gusto lo tenía todo. Yo Cousteau, en fin, a veces me resultaba un poco más lento, pero Attenborough, además la calidad, la BBC y la calidad de los reportajes y los documentales de Attenborough, Y el montaje, las Sí, formas, o sea, la sí, metodología que tenía, lo pedagógico que Sí. ha sido siempre. esta última película de los 100 años ha sido espectacular. Pues nada, ha cumplido 100 años Pues, y sí, muy te- buena noticia, No ¿no? creo yo Sí, que venga a la radio ningún día. ¿no? Lo podemos llamar. Sí. Mándale un Bueno, por correo. supuesto le haces la entrevista tú, que eres el que sabe inglés. Que eso iba a decir, que si tenía oportunidad de escucharlo, aunque no lo entendamos, yo por mí, vaya, Claro. el escucharlo en inglés, su voz es muy Sí, característica sí, claro. y llama la atención. Y no Claro. cambia. Y era la anécdota esa que siempre iba vestido con la misma ropa. O sea, lo vi en una secuencia debajo del mar, allí en el mar, y a la secuencia siguiente estaba en hielo y estaba vestido igual. O sea, que era como si hubiera Sí, sí. una continuidad en el discurso sin cambiar. El personaje seguía siendo el mismo, ¿no? Muy bien, pues seguimos. Bueno, tenemos dos cositas. Una es la presentación de la persona que nos va a acompañar luego, pero eso lo haremos más adelante. Tenemos 3 citas esta semana. Esta semana tenemos 3 convocatorias que os las vamos a compartir por si alguien se anima a participar. El próximo miércoles 13, y 2 de ellas con el Taller Verde. El miércoles 13 a las 5 vamos a ir a regar, así que si alguien se anima estaremos en la Cañada Real de Sevilla con nuestros vehículos regando la plantación de árboles de este año, que son casi 400 los que hay allí plantados, y ese mismo día, ese mismo miércoles, a las 21:30 en Casa Manolo, en el restaurante Casa Manolo, sabéis que allí se realiza la tertulia de los luneros y el Taller Verde va a exponer la exposición Dar la vida por defender la vida. Una exposición que de alguna manera es un homenaje a los activistas ambientales asesinados en el mundo y de los que ya algunas veces hemos hablado. Y por último, esta semana, la agenda de esta semana, el viernes a partir de las 17 horas, de las 5, pues se carga el contenedor, el 33, hay uno al año, pues ya podéis echar la cuenta, 33 contenedor de ayuda humanitaria a Togo, que como sabéis es un acto realmente hermoso, donde participa muchísima gente y donde el final de un proceso de aportación y de ilusión de recogida de material humanitario, y que ese día pues con mucho mimo y cariño pues se mete en ese contenedor con destino a Togo. Y ahora, antes de que Carlos nos presente a la persona que nos va a acompañar, ya digo, en la entrevista que le vamos a hacer, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el fin de semana que hemos pasado. Hemos coincidido, Manuel y yo, junto a personas, en un lugar, yo creo que mágico, ¿no? En el medio natural, y yo te digo la verdad, yo vengo un poco henchido de esas experiencias que uno tiene a lo largo del año, que cuando termina, pues como que te sientes con más ánimo, con más ganas de seguir, con más ilusión. Apartando un poco los nubarrones que siempre nos ensombrecen a diario, y me siento bastante bien. No sé si comparten no, mi... sí, totalmente. Conforme ibas hablando, me iba situando en los distintos momentos a lo largo del tercer encuentro de las Escuelas Andaluzas por el Clima, y la verdad que ha sido para mí que es la primera vez que he estado allí con vosotros y vosotras. Ya lo dije en su momento, que me sentí muy cómodo porque sois personas pues que vais con los brazos abiertos, y después, aparte de esto, de la cuestión más personal, después los temas tan interesantes que se trataron allí. Bueno,
la charla, conferencia, en fin, no sé cómo llamarlo, de Fernando Valladares, y que iba a encauzar para darnos herramientas para las personas estas, pues negacionistas, para tener argumentos frente a los bulos. Y la verdad es que fue muy amena, interesante y claro, como tú dices, vienen pues satisfechos y con ganas de seguir para adelante. No quiero dejar atrás tampoco precisamente el Taller Verde, también a través de tu persona tuvo la oportunidad allí también de este homenaje que se va a dar en Casa Manolo este miércoles, de dar la vida por defender la vida. También tuvo allí lugar y claro, pues a mí me resultó muy interesante también, además como digo, de la parte más personal, de la convivencia. Uh-huh. Y después destacaría también el contexto, el aula de la naturaleza de Huerto Alegre, en el tramo del río Dílar, de este mismo pueblo, un poco más arriba, aguas arriba, y el contexto pues idílico porque hicimos el domingo también unas actividades muy interesantes de la amiga y compañera Marilú, anfitriona de Huerto Alegre, pues nos preparó una actividad, como ella decía, yo soy psicóloga y el nombre de plantas, de árboles, de animales, no me cuesta. Por mucho que me lo digan, me cuesta, pero su debilidad en la literatura, y nos sacó de dentro la parte esta más dormida que tenemos a veces pues yo escribí, no, pero si se dan las circunstancias de contexto en un río, aparte del viento tan grande, el fuerte que hacía, pero tuvo la habilidad de sacarnos de dentro esa cosita, esa sensibilidad que todos, que si queremos la tenemos. Que todos tenemos, pero que a veces nos cuesta expresarla. Y la sacamos, y de hecho, pues en alguna ocasión más adelante, pues vamos a hacer una recopilación de todos estos textos Marilú lo enfocó hacia la literatura. Ajá. De manera muy acertada, y nada, esos textos, esos escritos que la gente fue proponiendo a través de las actividades que ella nos fue diciendo, pues lo vamos a reflejar aquí en el programa. Muy bien, Manuel. A ver, pues tienes un trabajo por delante, porque ahí salieron, a ver cómo lo agrupa eso, ¿no? Por eso te digo que lo vamos a hacer más adelante, para que salga bonito, para que salga guapo, y es que las personas que han entregado o están entregando esos escritos, pues yo creo que se lo merecen. Sí. Muy bien, pues nada, venimos hoy, este lunes, con ese refuerzo, con esa emoción de haber pasado un fin de semana entrañable, en contacto con la naturaleza, y como el tema era precisamente cómo desmontar esa desinformación y esos bulos que hay sobre el cambio climático, pues bueno, a nosotros que hacemos radio también y que nos dirigimos a tanta gente y a tanta gente le hablamos, pues también nos viene muy bien para seguir manteniendo el pulso a todas aquellas personas que se encargan o que pretenden continuamente destruir, desmantelar todo lo que se intenta hacer por proteger la naturaleza, por proteger el medio ambiente. Bueno, antes de referirnos al resto de los apartados de nuestro programa de hoy, vamos a presentar a la persona que vamos a entrevistar, Carlos. Hoy estará con nosotros Ángel Barroso. Ángel Barroso es miembro de Ecologistas en Acción de Sanlúcar, miembro del secretario del grupo, ¿no? Del grupo. Es una persona muy comprometida con el tema medioambiental y sobre todo con su zona, con su pueblo y sobre todo con sus ríos. Está con nosotros porque este sábado se hizo una manifestación, un encuentro, una protesta a raíz de los vertidos que está habiendo y los que desgraciadamente se les puede venir encima al Guadalquivir, y hubo una muy buena acogida por parte de la población. Hubo mucha gente en Sanlúcar de Barrameda, estamos hablando, y nos va a contar un poco
que es lo que pasó en Sanlúcar el sábado. Ángel Barroso, además, bueno, pues un poco portavoz de Ecologistas en Acción allí en Sanlúcar, pero es una persona que te digo que hace charlas, que canaliza un poco las quejas de los vecinos. Es una persona que está muy preocupada en el tema de la conservación del río Guadalquivir, y tendremos el lujo de tenerlo con nosotros hoy para que nos comente, bueno, cuál es su visión y la visión de cómo está el río Guadalquivir y qué pasó el pasado día 9, el pasado sábado en Sanlúcar. Muy bien, pues en apenas 5 o 6 minutos estará en directo, lo llamaremos, está en Sanlúcar de Barrameda y allí nos lo contará. Y antes que él, pues, bueno, nuestros apartados habituales, Ecos de la Tierra, que hoy le pone voz Pilar Madueño y que nos recuerda los 10 años de manifestaciones contra el oleoducto Keystone XL, que fue en 2021, hace relativamente poco, un oleoducto que pretendía unir Canadá con Estados Unidos y que provocó una serie, bueno, estuvieron 10 años protestando, ¿no? Esperemos que aquí con el río Guadalquivir no necesitemos tanto y el proyecto se abandone mucho antes. Esto al final lo consiguieron, La guarida literaria, que hoy le pone voz Leonardo Ponce, que nos lee un fragmento de Don Quijote de la Mancha, como todo el mundo sabe, de Miguel de Cervantes, un fragmento muy guay, que tiene mucho que ver con lo nuestro. Y bueno, como decía Manuel al principio, pues le vamos a dedicar nuestra lectura, nuestro texto, a David Attenborough, que hace 3 días, fue el día 8, creo, hoy estamos a 11, ¿no? Pues hace 3 días cumplió 100 años. Y bueno, en el Confidencial, R. Vadillo le dedica un artículo muy cortito que se titula David Attenborough cumple 100 años y da el secreto de su longevidad. Y él dice, no ha sido la virtud cristiana. Así es que comenzamos y empezamos con lo que nos tiene preparado Fran. Adelante. En nuestro espacio Ecos de la Tierra, 40 años contando en Apuntes de Naturaleza el latido del mundo, Pilar Madueño nos recuerda los 10 años de manifestaciones en contra del oleoducto Keystone XL en Estados Unidos en 2021. En este caso no hablamos de una, sino de múltiples manifestaciones de diferentes organizaciones civiles, lideradas por la Red Ambiental Indígena, y batallas jurídicas que lograron poner fin en 2021 al proyecto Keystone XL, un oleoducto que pretendía conectar Canadá y Estados Unidos para el envío de crudo. Entre las manifestaciones realizadas contra el oleoducto destaca la celebrada en 2012 en la ciudad de Washington y que finalizó en la Casa Blanca. Según los medios de comunicación norteamericanos, esta fue la mayor manifestación por el clima de la historia del país. Las protestas contra el oleoducto Keystone XL se convirtieron en uno de los movimientos ambientales más largos y conocidos en Estados Unidos. Durante casi 10 años, activistas, comunidades locales y organizaciones ecologistas se manifestaron para impedir la construcción de este proyecto. Los defensores del oleoducto afirmaban que generaría empleo y ayudaría al suministro energético. Sin embargo, muchos grupos ambientalistas se opusieron porque consideraban que el proyecto aumentaría las emisiones de gases contaminantes y contribuiría al cambio climático. Además, las protestas también se centraron en los posibles riesgos de fugas de petróleo y en el impacto que el oleoducto podría tener en tierras agrícolas, fuentes de agua y territorios de comunidades indígenas. En conclusión, los 10 años de manifestaciones contra el oleoducto Keystone XL muestran cómo la movilización social puede influir en grandes proyectos energéticos y abrir un debate global sobre el futuro de la energía y la protección del planeta.
see a lantern burning. Vadillo, en El Confidencial, escribe: David Attenborough cumple 100 años y da el secreto de su longevidad. No ha sido una virtud cristiana. El pasado 8 de mayo de 2026, David Attenborough ha cumplido 100 años. Sin duda, una de las voces más reconocibles de la divulgación científica a nivel de grandes figuras ilustres como Carl Sagan o Jacques Cousteau. El histórico naturalista británico alcanza una edad reservada a una minoría excepcional y atribuye su longevidad a un factor tan simple como difícil de medir. Su fama se construyó durante décadas frente a las cámaras, explicando la vida salvaje, los ecosistemas y la fragilidad del planeta con un lenguaje sencillo, accesible para millones de personas y de espectadores en todo el mundo. David Attenborough ha sido además una figura clave de la televisión pública británica y un referente mundial en la defensa del mundo natural. La frase que mejor resume su forma de mirar el paso del tiempo la pronunció en The Guardian, donde explicó que la clave para conservar sus capacidades físicas y cognitivas mientras otras personas cercanas sufrían por el paso del tiempo no era la virtud cristiana, sino la suerte. Esa reflexión vuelve ahora a cobrar fuerza con su centenario. La ciencia de la longevidad apunta a una realidad compleja. Vivir más años depende de una mezcla de genética, hábitos, entorno y azar. Cuando Attenborough nació, la esperanza de vida en el Reino Unido rondaba los 58 años. Hoy supera los 79, lo que muestra hasta qué punto los avances médicos y sociales han cambiado el envejecimiento. Algunos investigadores estiman que llegar a los 90 puede explicarse en torno a un 30% por la genética y a un 70% por factores ligados al estilo de vida, como la alimentación, la actividad física o las relaciones sociales. En el caso de Attenborough, su trayectoria encaja con varios elementos asociados al envejecimiento saludable. El divulgador ha mantenido una vida activa tanto en lo profesional como en lo social y ha mostrado durante décadas una curiosidad constante por la naturaleza. Incluso cerca de los 100 años estrenó un nuevo documental donde afirma: tras vivir casi 100 años en este planeta, ahora entiendo que el lugar más importante de la Tierra no está en tierra firme, sino en el mar. El estudio de Centenarios de Nueva Inglaterra, considerado una de las investigaciones más completas sobre personas centenarias y su familia, señala que la longevidad extrema tiende a repetirse dentro de ciertas familias. Sin embargo, también destaca el papel del propósito vital, la personalidad y la salud emocional en la forma de envejecer. La bioestadística Paola Sebastián de la Universidad de Boston lo expresó así: Envejecer bien no consiste solo en evitar o retrasar la enfermedad. Y en esa misma línea, el caso de David Attenborough muestra que no existe una fórmula única para vivir más, aunque su siglo de vida deja una lección clara. La biología importa, pero también cuentan la actividad, la pasión y el azar. Pues creo que ya tenemos con nosotros a Ángel. Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches. Hombre, Ángel, soy Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Hola Ángel, soy Manuel. Hola Manuel, ¿qué tal? Y yo soy Carlos.
Ángel, encantado de tenerte con nosotros. Eres una de las personas más representativas del grupo de Ecologistas de Nación en Sanlúcar, y este sábado tuvisteis un encuentro importante con muchísima gente para dar a conocer la situación del río Guadalquivir. Ángel, tú eres profesor de biología y geología, ¿no? Sí, bueno, estoy jubilado, he sido profesor durante muchos años. Bueno, hoy día los profesores jubilados son jóvenes. Son un peligro. Somos jóvenes. Sí. Con lo cual, hombre, que cuando hablas tienes también cierto rigor técnico sobre la situación de que está no solamente emocional, sino que además estás hablando con conocimiento técnico de lo que está pasando en el río Guadalquivir. Sí, yo soy biólogo y, bueno, he hecho también el doctorado, he estado 1 año investigando en la Estación Biológica Doñana, aunque la mayor parte de mi carrera laboral, de mi tiempo laboral, pues he sido profesor de biología y geología en diferentes centros de enseñanza media. Ya ves, y cuando llegaba el tema del estuario del Guadalquivir, pues te encenderías, ¿no? Sí. Ángel, ¿de dónde sale la idea de convocar esta manifestación en Sanlúcar el sábado? Bueno, sale de 4 colectivos que son los que la hemos convocado y que formamos actualmente pues el movimiento, una plataforma o el movimiento social contra las minas de Aznalcóllar o los proyectos actuales de las minas, la reapertura de la mina de Aznalcóllar y de la mina de Gerena de Cobre Las Cruces, que van a verter al Guadalquivir una cantidad enorme de metales pesados durante 18 años, ¿no? Y que todos los estudios científicos que después entraremos pues indican que representan un riesgo muy grave para el estuario, para los puestos de trabajo, para la salud, y que prácticamente tienen ya concedido todas sus autorizaciones por parte de la Junta de Andalucía. Entonces lo que nos queda es realizar un movimiento social de oposición, algo parecido a lo que los gallegos han hecho con Altri y que consiguieron con la movilización ciudadana masiva, pues parar el proyecto de la macrocelulosa en Palas de Rey, en la provincia de Lugo. Pues algo así pues queremos hacer nosotros, y actualmente los colectivos que formamos este movimiento pues somos Greenpeace, Ecologistas de Nación, una asociación cívica que se llama Salvemos el Guadalquivir, que se ha formado expresamente para esta lucha, y a ello se nos ha unido la principal cofradía de pescadores del Golfo de Cádiz, que no solamente son Sanlúcar de Barrameda, que también ha sido convocante. Que no solamente son grupos sociales, sino que también hay un sector pesquero. ¿Y hay algún tipo de apoyo institucional de los ayuntamientos de la zona? Sí, hay un apoyo institucional muy importante de los ayuntamientos, unos más decididamente, otros no tanto, pero los ayuntamientos de Rota, de Chipiona, de Sanlúcar, de Trebujena, de Lebrija, de Coria del Río, han mostrado su apoyo. La mayor parte de los alcaldes estaban presentes en la manifestación. El Ayuntamiento de Chipiona ha puesto una demanda, un recurso ante la Fiscalía, una denuncia, mejor dicho, ante la Fiscalía de Sevilla, con un dossier muy riguroso que han elaborado pues científicos de universidades públicas, que también el sector científico, las universidades públicas están haciendo también de grupos activistas. Varios profesores de las universidades de Sevilla, de Granada y de Cádiz han realizado en los últimos años investigaciones profesionales en torno a este tema y están asesorando a este movimiento, ¿no? Y a las denuncias que se están poniendo. Ecologistas de Nación y Greenpeace también han puesto una serie de denuncias en los tribunales y los ayuntamientos están empezando a ponerlas. Ángel, pero antes de entrar un poco más de lleno en la problemática de las minas y los vertidos y los nuevos vertidos, el Guadalquivir ya estaba tocado. El estuario es tú como biólogo podrás informarnos mejor, pero la situación del estuario era una situación crítica por vertidos urbanos,
por temas agrícolas, por la depuración de las aguas que deja mucho de desear, en fin, la zona, en fin, que partimos ya de la base que el Guadalquivir parece que es un espacio que ya necesita de mucho cuidado y de mucha intervención para cuidarlo, antes de además añadirle lo que viene siendo un gran drama, que son los vertidos de metales pesados de las minas que tenemos. ¿Cómo ves tú el Guadalquivir en general? Sí, el Guadalquivir es un río bastante degradado ecológicamente. Sigue teniendo una biodiversidad muy importante, ¿no? Pero ha perdido muchísimo. Hay especies emblemáticas que se han extinguido, por ejemplo, el esturión o el sábalo. Había una amplia población de esturiones en el Guadalquivir. Llegó a haber una fábrica de caviar en Coria del Río en el siglo XX durante 20 o 30 años, ¿no? Y el esturión se extinguió, también el sábalo, ¿no? La contaminación, y en este caso el principal responsable fue la construcción de la presa de Alcalá. Ajá. Porque los esturiones o los sábalos pues necesitan remontar los ríos y llegar a zonas de aguas más dulces y más alejadas de la desembocadura, y entonces se encuentran con un obstáculo que les impide subir, que es la presa de Alcalá, ¿no? Y además, como decís vosotros, la insuficiente depuración de muchos municipios de las aguas residuales o la no depuración, los pesticidas de la agricultura. Seguimos teniendo un modelo de agricultura lamentablemente industrial y muy contaminante, con una cantidad de biocidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas enorme. España es el país europeo que más insecticidas y herbicidas y fungicidas consume de Europa, y eso es una carga contaminante. Otra carga contaminante también bastante importante es la erosión que se produce en la zona media y alta de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, especialmente en la provincia de Jaén. Uh-huh. Las enormes extensiones de olivares, pues en su mayor parte, entre olivos, línea de olivo y línea de olivo, pues no se mantiene una vegetación herbácea protectora del suelo, y cuando hay un poco de pendiente, pues las lluvias erosionan, arrastran partículas del suelo que van por diferentes arroyos, ríos, afluentes, y acaban en el Guadalquivir. El Guadalquivir, en su curso medio y bajo, es uno de los ríos más turbios del mundo. Muy opaco, ¿no? La luz no llega, en pocos metros se extingue completamente, ¿no? Entonces la fotosíntesis está muy reducida porque no hay luz. A pocos metros ya no hay luz y las algas no pueden hacer fotosíntesis. Otro problema muy importante es que las llanuras de sedimentación, que cuando el río se desbordaba, pues dejaba esas partículas en suspensión, las dejaba en la vega, ¿no? En la llanura de inundación, ¿no? Eso pues no se produce porque pues hay una gran cantidad de presas, porque en el curso bajo también se ha hecho una especie de muro de arena y de tierra que le llaman la muralla, ¿no? Del río, ¿no? Porque también hay salinas y hay cultivos, está muy transformado, ¿no? Esto lo demostró pues un estudio riguroso y largo que se hizo, interdisciplinar, que se hizo ya hace por lo menos 10 años, ¿no? Cuando se planteó, el puerto de Sevilla planteó la posibilidad de un dragado de profundidad, pues también muchos científicos y organizaciones ecologistas pues, plantearon que eso tenía un impacto bastante grande, ¿no? El puerto de Sevilla decía que no, y entonces pues se constituyó un comité de expertos que estudió durante bastante tiempo, más de un año, este tema, y al final dictaminó que no era conveniente este dragado, y además, sobre todo porque el Guadalquivir, el dictamen es que el Guadalquivir ya
seriamente tocado, bastante, ¿no? A todas estas cosas tenemos que añadir algo que es esencial en lo que estamos hablando, ¿no? Que ya se ha producido un vertido minero muy importante. Entramos en las minas. Las minas no es algo nuevo, aunque la problemática de las minas viene, pues no sé, del 98, no sé, creo que fue en el 98 cuando fueron los vertidos, ¿no? Y bueno, la explotación de la mina de Aznalcóllar en su periodo industrial, pues empieza en los años 70. Ya. Con la empresa esta de piritas, ¿no? Y después continúa en los años 80, 90 con multinacionales, con Boliden Apilsa, la famosa multinacional sueco-canadiense que estuvo explotando la mina de Aznalcóllar y que estaba explotándola cuando se reventó la balsa minera de Aznalcóllar en 1998, ¿no? Pero mucho después, ya pues venimos casi al presente, ya en el siglo XXI, entre 2009 y 2023, una de las dos minas de las que estamos hablando, la mina de Gerena, que también se llama la mina de cobre Las Cruces, sí, pues ha estado en periodo de explotación, pero una mina tremenda, ¿no? Una mina con unas dimensiones, pues un cono invertido que con un diámetro aproximadamente de 1,5 kilómetros y una profundidad de 240 metros. Eso es que ya se ha excavado, que entre 2009 y 2023. Porque uno de los cambios ahora es que la explotación se tiende no a cielo abierto, sino subterránea, ¿no? Sí, pero permíteme que acabe lo que estaba diciendo, ¿no? La extracción esta previa de la empresa de cobre Las Cruces entre 2009 y 2023 extrajo la friolera de 700.000 toneladas de cobre durante ese periodo. Y bueno, al mismo tiempo ya produjo un vertido importantísimo de aguas insuficientemente depuradas al Guadalquivir, a la altura de la Algaba, por una tubería de 12 kilómetros desde la mina hasta el Guadalquivir, muy cerca de Sevilla, de 12,1 millones de metros cúbicos. Esos son 12.000 millones de litros con agua con metales pesados, ¿no? Eso ya se ha vertido, ya llegaron al Guadalquivir, ¿no? Con todo su proceso de evaluación ambiental y con un dictamen por parte de la Junta favorable, considerando que no iba a haber una contaminación significativa por ese vertido en el Guadalquivir. Que hay que decir que el Guadalquivir, desde la presa de Alcalá hasta la desembocadura, en sí mismo, aparte del Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural de Doñana, pues el Guadalquivir, el estuario del Guadalquivir, desde la presa de Alcalá hasta la desembocadura, casi 100 kilómetros, es una zona protegida ambientalmente en la red más importante del mundo, la red Natura 2000 de la Unión Europea. Es una zona de especial conservación, el estuario del Guadalquivir, ¿no? Pues ese estuario del Guadalquivir ha sufrido un vertido muy importante, ¿no? Esta declaración de impacto ambiental, así como el estudio, hacen la suposición científica, que consideran correcta científicamente, de que los metales pesados que se vertieron, mejor dicho, al estuario del Guadalquivir, pues una vez vertidos, iban a permanecer en el río en su mayor parte en disolución, iban a ser transportados por la corriente del Guadalquivir hasta la desembocadura, iban a salir al Océano Atlántico, al Golfo de Cádiz, y que se iban a diluir extraordinariamente en el mar y prácticamente sin dejar contaminación o una contaminación muy pequeña. Sin embargo, esta suposición, esta hipótesis científica, pues ha sido evaluada en los últimos años por
diferentes científicos de las universidades públicas de Sevilla, Cádiz y Granada. Y estos científicos han hecho pues estudios, han tomado muestras de agua, muestras de sedimentos, muestras de seres vivos, han utilizado también las muestras de las mineras de agua que manda a la Junta, y las juntas son públicas y se las da a los científicos cuando estos las piden. Entonces, los científicos han comprobado que esta suposición es falsa, es errónea. Y además no solo eso, sino que ya previamente ellos dicen que lo sabían, que el funcionamiento de los metales pesados en los estuarios, con agua que es dulce, salobre o marina en el estuario, ¿no? Pues los metales pesados precipitan rápidamente, y mucho más cuando tenemos uno de los estuarios más turbios del mundo, con una gran cantidad de partículas en suspensión. Lo que realmente ocurre, y ha sido demostrado por estos científicos y publicado en revistas de investigación internacionales, es que la mayor parte de estos metales, como digo, que estaban en disolución, rápidamente después de ser vertidos cerca de Sevilla, se unen a las partículas de arcilla y de materia orgánica que son muy abundantes en el estuario del Guadalquivir. Y esto es así porque las partículas de arcilla tienen en su mayoría cargas negativas, eléctricas, y los metales pesados, los metales en general son cationes, que son iones con cargas positivas eléctricamente. Y como todos sabemos, las cargas positivas y las negativas tienden a atraerse, y los cationes se unen con los aniones y se pegan, ¿no? Cuando los metales pesados se unen a estas arcillas, las arcillas son mucho más grandes que los iones metálicos, y en horas o en pocos días precipitan y van al fondo. Por tanto, lo que han visto es que aunque en el agua la concentración de metales pesados en el agua del estuario es bastante pequeña, los sedimentos del Guadalquivir ya están gravemente contaminados, especialmente los sedimentos del estuario alto del Guadalquivir, esto es, entre Coria del Río y la presa de Alcalá, en las cercanías, en un entorno de unos 10 o 15 kilómetros del punto de vertido que está en la Algaba. Los científicos han enviado todos estos estudios, como digo, pues que han sido publicados y validados, porque antes de ser publicado un estudio en una revista científica de prestigio, pues es revisado por pares, por otros científicos expertos en el mismo tema, y que si ven que la metodología o el procedimiento no es riguroso, devuelven el estudio y no se publica. Los estudios han sido publicados y, por tanto, como digo, científicamente validados en revistas de prestigio, y han sido enviados a la Junta de Andalucía, que tiene también técnicos con cualificación, ¿no? Para que la Junta sea consciente de que se ha cometido un error y actúe en consecuencia. Se hagan nuevos estudios y se paralicen esos permisos que se han dado. Ángel, ya nos queda un poco claro cuál es la situación de Guadalquivir. En concreto, la participación y cómo se desarrolló la manifestación del día 9. Bueno, pero permíteme que siga, y ahora porque... Es que nos quedamos sin tiempo, Ángel, y queremos un poco saber qué pasó el día 9. Pero te acabo con esto en un minuto, porque falta lo más importante. Venga. Termina. Lo más importante es que la Junta, conociendo todo esto, dice que no lo admite, que sigue para adelante porque se ha cumplido la legalidad. Y lo que hay que decir es que las dos concesiones mineras que se han dado a las dos minas, Cobre Las Cruces en su segunda etapa y Aznalcóllar, van a producir un vertido durante 18 años aproximadamente 10 veces mayor que el que ya se produjo durante el periodo que estaba diciendo. Los científicos alertan que este vertido enorme y durante 18 años va a suponer muy probablemente la contaminación irreversible del estuario del Guadalquivir durante décadas. Esa es la situación.
ahora ya me podéis preguntar por la manifestación, porque esto es lo más importante. Bien, no, sí, ya pasa que eso ya... Gracias. Y bueno, solamente eso, entonces la manifestación, ¿qué es lo que pide? Exactamente. La manifestación primero ha sido un éxito. Nosotros nos planteamos unas 1.000 personas un poco como límite. A partir de ahí consideramos que podíamos considerar exitosa la manifestación en Sanlúcar, y hemos tenido aproximadamente 2.000 personas de asistentes que salieron. Llegamos 500 personas. ¿Y por qué? Porque cayó dos trombas de agua a lo largo de la hora en que transcurrió la manifestación, ¿no? Pero bueno, conjuntamente fue una manifestación épica, porque nos cayó pues la del pulpo, una tromba impresionante, pero con una afluencia de gente grandísima para ser Sanlúcar de Barrameda. Sí. Entonces la consideramos un éxito. ¿Qué pide este movimiento en esta manifestación, en las que ha habido anteriormente y en las que habrá? Porque esto no es el final, por supuesto. Pues pedimos dos cosas sencillas. En primer lugar, pues pedimos la constitución de un comité científico independiente que estudie esto. Los estudios de impacto ambiental los han realizado empresas privadas contratadas por las empresas mineras. Y no son, ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Queremos que haya, o pedimos que haya, un comité de científicos independientes. Entre ellos los científicos de las universidades públicas que llevan ya 3 o 4 años estudiando esto y que no tienen conflicto de intereses porque son funcionarios públicos. Y en segundo lugar, consideramos que como mínimo con los estudios que de estas 3 universidades públicas, pues hay una incertidumbre, una duda razonable. En realidad consideramos que está muy claro que los estudios anteriores pues son un fraude de ley. Pero bueno, lo que consideramos, lo que pedimos es una moratoria. Primero, la constitución, o al mismo tiempo, la constitución de un comité científico independiente que estudie con investigaciones propias, evaluando el problema que tenemos, y al mismo tiempo que se produzca una moratoria, que se detengan, se paralicen las concesiones que ya se han dado a las 2 minas hasta que este comité científico pues entregue sus conclusiones. Otro tipo de peticiones como inversión en infraestructura y arreglo de otras situaciones trágicas de Guadalquivir, ¿se plantea también esta plataforma en defensa de Guadalquivir? Bueno, estamos hablando también de un estudio epidemiológico. Estamos en lo que se llama cinturón o triángulo del cáncer. Se sabe que entre Huelva, Sevilla y Cádiz existen una cantidad se están produciendo pues y se han producido históricamente una gran cantidad de casos de cáncer, pero no ha habido nunca un estudio epidemiológico que cuantifique y que intente evaluar en la medida de lo posible pues causas y efectos, ¿no? Los cánceres, a qué se pueden deber, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, esto es algo añadido, fundamentalmente las demandas son esas dos que estamos diciendo, ¿no? Una moratoria temporal de los vertidos mineros y de las concesiones y la constitución de un comité científico que estudie y evalúe este problema. Bien. ¿Tenéis prevista una próxima actividad? ¿Habéis marcado un calendario o algún sitio? Vamos a seguir imitando un poco a nuestros compañeros y compañeras de Galicia, pues realizando concentraciones, con manifestaciones, demandas judiciales, todo un movimiento que tiene como objetivo paralizar las minas. Uh-huh. Y la próxima, pues estamos evaluando la posibilidad de hacer una manifestación o concentración en uno de los municipios río arriba. Hasta ahora ya se han hecho
se hizo primero en el verano del año pasado, se hizo una manifestación en Chipiona. Después, en otoño, se hizo otra manifestación en Lebrija. Esta es la tercera manifestación y posiblemente hagamos otra manifestación en los próximos meses en otro municipio, que podría ser Coria. Y probablemente en otoño, coincidiendo con un Congreso Mundial de Minería en Sevilla capital, intentemos hacer una gran manifestación en Sevilla. Perfecto. Pues Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha quedado bastante claro la situación del río y esperemos que estemos informados y podamos participar en las siguientes convocatorias. Muchas gracias. Muy bien, Ángel. Comentábamos al principio en nuestro apartado Ecos de la Tierra que las protestas en Estados Unidos en 2021 contra el oleoducto de Keystone estuvieron 10 años protestando y al final lo consiguieron. Nosotros esperemos que sea mucho menos. Bueno, los gallegos lo han conseguido en unos pocos años, ¿no? Los gallegos se han movilizado. La movilización en Galicia ha sido impresionante, ¿no? Han llegado a concentrarse 100.000 personas en Santiago de Compostela. La verdad es que tenemos ahí un ejemplo cercano y que nos da fuerza porque vemos que se puede conseguir. Bueno, que nos avisan de que se acaba esto. Que un abrazo y muchas gracias, Ángel. Gracias. Igualmente. Gracias, Ángel. Adiós. Bueno, pues gracias a vosotros. Venga. Seguimos. La pena es que, ha sido un poco así regular, ¿no? El tema de que, hemos acabado un poco abruptamente. Sí, es que es lo que nos pasa en la radio. Por eso, Carlos, intentaba pararte un poco en esa parte porque es que se nos va el tiempo y además que las señales horarias no perdonan. Pero vamos, seguiremos. Seguiremos. Muchas gracias. Venga, un abrazo. A la guarida literaria de hoy le pone voz Leonardo Ponce y nos lee un fragmento de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Don Quijote que sitúa su aventura en campos abiertos, caminos y paisajes rurales interactuando con la naturaleza de forma idealizada, transformando molinos, llanuras y ventas en escenarios de su imaginación caballeresca. La naturaleza se convierte en espejo de su locura y a la vez en testigo realista de sus desventuras. En esto ya comenzaban a gorgojear en los árboles 1000 suertes de pintados pajarillos, y en sus diversos y alegres cantos parecía que daban la enhorabuena y saludaban a la fresca aurora, que ya por las puertas y balcones del oriente iba descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo de sus cabellos un número infinito de líquidas perlas, en cuyo suave licor bañándose las hierbas. Parecía asimesmo que ellas brotaban y llovían blanco y menudo aljófar. Los sauces destilaban maná sabroso, reíanse las fuentes, murmuraban los arroyos, alegrábanse las selvas y enriquecíanse los prados con su venida. Don Quijote de la Mancha. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Bien, pues yo creo que Don Quijote hace buena la expresión de nos despedimos con un clásico. Yo quisiera decir... Así es, hemos llegado al final del programa de hoy con el tiempo justo. Agradecemos a Ángel que nos haya acompañado en esta entrevista que, como él decía, se nos ha echado encima, pero es así la cosa. Seguiremos porque nos interesa mucho el tema. Este movimiento nos interesa mucho.
Carlos. Interesa mucho y desgraciadamente no termina aquí, es decir, que habrá muchas más ocasiones para ir siguiendo como este proceso. Bueno, recordaros que el programa de hoy, como siempre, ha sido posible porque en el control técnico anduvo Fran Lora y aquí en la mesa, en los micrófonos, Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Os emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera